adelantamos en el bloque anterior, nuestro tema del día son las escuelas Waldorf. ¿Pero qué son las escuelas Waldorf? Bueno, es una buena alternativa este par de bloques que vamos a tratar el tema para entender que hay una educación aparte de la tradicional. Hay una educación en la cual los niños aprenden a través del cuerpo, a través de la experiencia y guiados por una línea que se llama antroposofia, que es precisamente el aprendizaje a través del cuerpo humano, ¿sí? Fue una técnica creada por Rudolf Steiner, donde se piensa en el hombre como trimembral, o sea, tiene tres miembros que serían el cuerpo, el espíritu y el alma, ¿sí? Vamos a ver un video en el cual podemos entender un poquito más y adentrarnos un poquito más en el tema. Es de una escuela Waldorf mexicana, donde nos enseñan que este tipo de escuelas nos da otra forma de mirar. Lo vemos. La pedagogía Waldorf es una forma de vida. Yo siempre les digo a los padres, quien tenga prisa, esta no es su escuela. Las prisas es buena para la construcción de carros, pero no es un buen principio pedagógico. Y las prisas vienen de la cultura centrada en la economía. Rudolf Steiner es el creador de la pedagogía Waldorf. Él era austriaco, él daba conferencias en varias partes de Europa y en una ocasión lo escuchó un empresario, era dueño de la fábrica Waldorf, justamente, una Waldorf Astoria. Entonces este señor era empresario con mucha visión, vio las conferencias de Steiner y le dijo, oye, ¿por qué no haces una pedagogía con esta filosofía que es tan bella para los hijos de mis obreros? Y dijo Steiner, sale, nada más que no nada más sea para los hijos de mis obreros, sino que sea abierto a todo público. Y entonces así surge la primera escuela Waldorf, en 1919 en Alemania. Y no nada más desarrolló la pedagogía, desarrolló, por ejemplo, la agricultura biodinámica. Toda la agricultura en las escuelas Waldorf es muy importante. Desarrolló la medicina también, medicina antroposófica. Desarrolló la arquitectura también. La arquitectura en las escuelas Waldorf también tiene un parte muy, muy importante. Desarrolló también, obviamente, lo que es la parte filosófica y mucho estudio de la cuestión social. Las escuelas Waldorf, o el movimiento Waldorf, además de ser un movimiento pedagógico, es todo un proyecto social. Eso es lo que le va a dar sustento al mundo. Lo que está buscando la pedagogía, y eso es fundamental, es crear seres humanos capaces de dar sentido y dirección a sus vidas, pero por sí mismos. La pedagogía, por ejemplo, activa, y muchas escuelas tradicionales educan en libertad. La pedagogía Waldorf educa hacia la libertad. Porque en ese futuro, cuando el niño sea adulto, es cuando va a poder afrontar esa libertad, pero con responsabilidad. Hay 1.200 escuelas Waldorf en todo el mundo y solo 7 de ellas en nuestra provincia de Córdoba. Nosotros vamos a hablar con uno de los representantes de una escuela de Córdoba que se llama El Trigal. Es la única escuela cordobesa, Waldorf obviamente, que tiene habilitación por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Estamos en comunicación con Hernán Melana, quien es profesor de Historia y Música de la escuela El Trigal de Villa de las Rosas. Bienvenido, Hernán, y muchísimas gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quería hacerte una corrección. Sí. Hay otra escuela ahora que está también oficializada, que es en Saldán, cerquita de Córdoba capital. Ah, muy bien. Bueno, contanos, Jorge, ¿de qué se trata esta pedagogía? La pedagogía Waldorf básicamente es una pedagogía que busca desarrollar capacidades en los chicos para que puedan llegar a la adultez con un juicio propio, digamos, que puedan tener un pensamiento que no sea influenciable por el medio o por personas que puedan decidir sobre ellos. Básicamente la definición, digamos, sería que la pedagogía Waldorf es una educación hacia la libertad. Muy bien. Se habla mucho de que el aprendizaje también pase por la experiencia, por lo sensorial, por el cuerpo. ¿De qué se trata esto? Claro, en realidad digamos, cómo se encara la pedagogía desde nuestro lugar
sería que el niño no solamente reciba un conocimiento abstracto o un conocimiento intelectual, sino que para poder interiorizarlo, primero lo pase por alguna vivencia artística. Bien. Entonces el concepto llega después de la primera vivencia. ¿Esto qué hace? Que el alumno, una vez que lo hizo, lo incorpora mucho mejor. Claro. Que digamos, algo que viene de manera abstracta. Así, incluso con las matemáticas o lo que podríamos llamar ciencias duras, también se hace desde un, no sé si artístico, pero sí quizás vivencial. Artístico es porque el docente tiene que ser creativo en realidad, pero no es que el niño está haciendo arte todo el tiempo. Exacto. Bueno, y se habla de periodos de desarrollo, en el cual el niño va aprendiendo de acuerdo, obviamente, a su evolución corporal. ¿Eso cómo lo podrías explicar, Hernán? No te escuché bien, discúlpame. Como estoy en la escuela, a veces los gritos de los chicos. No escuché la pregunta. Está bien, refiriéndome a los 3 periodos de desarrollo, de los que plantea la teoría, donde los niños aprenden de acuerdo a la etapa de desarrollo corporal también que tienen. ¿Cómo podrías explicarnos eso? Porque, digamos, más o menos se divide en 7 años, ¿no? Ajá. Como lo describía Piaget también. Digamos, de los 0 a los 7 años, aproximadamente, hoy sería entre los 6 y los 7, el niño tiene una transformación física, digamos, la más grande que va a tener en su vida, ¿no? Que nace de muy pequeñito y llega a un crecimiento que después sigue siendo, digamos, hasta los 21 años, pero nunca tan brusco, claro, como esas transformaciones que sufre. Digamos, hay un proceso de cambio cuando el niño empieza a cambiar los dientes, cuando sus manos se estiran, sus miembros se alargan, digamos. Los dientes, que es la parte más dura, sí, empiezan a soltarse, y luego viene otro crecimiento como un poquito más armonioso. Podríamos decir que ya hasta hacia los 9 se estabiliza la respiración, el corazón toma el ritmo que va a tomar el resto de su vida. Si vos tocás o oís el corazón de un niño hasta los 9 años, es muy veloz. claro. Y luego se estabiliza y va llevando un ritmo que lo lleva siempre. Entonces nosotros vemos que entre los 7 y los 9 hay un momento donde el cuerpo se estabiliza, y a partir de ahí trabajamos también con eso rítmico que le va pasando al niño. Por ahí es un poco difícil explicarlo Sí, en un reportaje, pero digamos, tomamos ese proceso, como de los 0 a los 7 hay un proceso donde el niño necesita mucho movimiento y mucho ritmo. De los 7 a los 14 suceden cosas más anímicas, porque tiene que ver con esto de que hay una estabilidad emocional en el respirar. El niño que en ese septenio, por decirlo de alguna forma, no está en armonía, generalmente tiene problemas respiratorios. Es decir, que tomamos como eso que vos en un momento escuchaba que se hablaba de cuerpo, alma y espíritu. Lo corporal en cuanto a lo orgánico es muy importante para nosotros. ¿Qué proceso orgánico está viviendo en el joven? Y digamos de los 12, 14 antiguamente, pero ya va más o menos del 12, 13, 14 en adelante, hay un periodo muy fuerte también, que es el periodo hormonal, donde el joven pasa por otras transformaciones, y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno le da clases, porque es como nacer de nuevo. Claro, exactamente. Hernán, contanos por ahí para los papás también que están en sus casas, ¿cuál es la diferencia, cuando uno entra a una escuela Waldorf, cuál es la diferencia más obvia que puede ver? Me refiero en cuanto a las salas, a los uniformes, por ahí, ¿de qué se trata? Sí, bueno, en las escuelas Waldorf no hay uniforme. Cada niño viene vestido de manera prolija, igual que el docente, ¿no? Digamos, la estética tiene mucho que ver, pero no una estética por ahí preconcebida, sino una estética que cada uno pueda tener, ¿no? Pero digamos que estéticamente correcto, porque para trabajar, que es lo que se hace en la escuela, trabajar para aprender, uno tiene que estar limpio, prolijo, aseado y predispuesto. Todo lo que nos va predisponiendo. Luego las aulas son de acuerdo a lo que... Cada escuela tiene su propia forma. Hay escuelas que son aulas comunes, hay escuelas que tienen un predio más orgánico, pero no hay una matriz. Lo que sí se busca es que tenga, por ejemplo, colores cálidos, nada que distraiga demasiado al joven, que tiene que estar atento cuando trabaja, tiene que ser cálida, tiene que, digamos, en invierno no tener frío, en verano no tener calor, porque tiene que estar en buenas condiciones el alumno, digamos, para trabajar y para estar bien en ese lugar, sentirse cómodo. Claro. No se puede estudiar en cualquier lugar, eso es una realidad, ¿no? Y digamos, si vos me dijeras cuál es que no es físico lo que te voy a contar, la gran diferencia que yo veo, que he trabajado en otras escuelas, es que uno entra y hay una calidez y por parte de los jóvenes o niños que te dan ganas de ir a dar clases, y los niños no quieren faltar. Es una reciprocidad muy interesante.
¿Qué pasa con los boletines, las notas, las amonestaciones? Todo eso que es común en una escuela tradicional. Claro, si nosotros el recurso de la amonestación no lo usamos como recurso de castigo, ni no sé, si cuando nosotros tenemos un conflicto, hablamos con los chicos o los jóvenes en el secundario, que es donde más se podría desatar conflictos. Nosotros tenemos horas de tutoría, digamos, hay un docente que es el encargado de ese grupo, que los sigue durante años para saber sus problemáticas en sus casas. Si es posible, desde la primaria ya los tiene. Entonces, el docente tiene una gran información sobre el chico y sabe incluso hasta puede anticiparse a los conflictos, porque sabe también lo que va sucediendo en las casas. Entonces, es muy difícil que no llegue a un entendimiento el joven con el adulto sobre lo que se debe y no se debe hacer en la escuela. Entonces, los problemas de disciplina son más bien llamados de atención cuando los hay que problemas, y no hay problemas graves, ¿no? Generalmente. Claro. Porque el docente está súper informado y además lo comentan con nosotros docentes. Es decir, un docente entra a un aula sabiendo cómo es cada uno de esos jóvenes. Bien. Es más trabajo, pero es más trabajo quizás fuera del aula, pero dentro del aula te lo simplifica. Porque vos podés trabajar específicamente sobre lo que tenés que dar. Hernán, ¿y los papás que vienen a averiguar o que tienen un chico muy nuevo dentro del colegio, qué miedos tienen por ahí al ser algo que está fuera de lo convencional, no? ¿Cómo? Los papás que recién llegan o que van a averiguar o que tienen un niño nuevo, ¿con qué miedos llegan o qué miedos tienen? ¿Cuáles son los más comunes al ser un método alejado del tradicional? Claro, los miedos más grandes son esto de qué pasaría con mi hijo si sale a una escuela tradicional, después de la escuela, ¿no? Bien. O qué pasará en la universidad. Nosotros realmente, yo tengo con mis propias hijas muy buena experiencia, tanto cuando no tenemos secundario, que tuvieron que ir a un secundario normal, y en la universidad, que le va muy bien, ¿no? Estudiando medicina y otras cosas. Pero creo que son esos temores, ¿no? ¿Qué pasa si me salgo de lo habitual? Si no será una consecuencia negativa para mi hijo. Pero se tranquilizan enseguida porque la respuesta es tan rápida, realmente a los 2, 3 días ya notas el cambio en tu hijo. Entonces, los padres lo apoyan mucho. Bueno, y un dato por ahí que me llamó muchísimo la atención es que en estas escuelas los chicos por ahí con problemas, por ejemplo, la hiperactividad, les va muchísimo mejor que en una escuela normal. Claro, y eso tenía que ver con eso que yo te contaba, de ver lo orgánico en el niño, ¿no? Hoy los chicos les cuesta mucho estar sentados, sobre todo antes de los 7 años. Cuando un chico está en primer grado, a los 5 años y medio, y está todo el tiempo sentado, tiene su cuerpo le pide movimiento, entonces son niños que supuestamente se distraen o están hiperactivos. Si el maestro de la clase hiciera con esos niños pequeños, algún tipo de juego o de movimiento mientras enseña, cómo hacerlos caminar, si da matemáticas, hacerlos saltar la soga, por ejemplo, para contar, o algo así, notaría que ese niño ya cumplió esa necesidad de poder salir y moverse y después está atento. En realidad lo que necesita es movimiento, porque está haciendo algo contrario a su propia naturaleza, que es estar sentado 4 horas. Exactamente. Hernán, muchísimas gracias, nos quedaron los conceptos muchísimo más claros y por ahí ojalá los papás se abran también a estas nuevas formas de aprendizaje que están dando buenos resultados. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, te agradezco a vos. Hasta luego. Hasta luego. Con Hernán hablamos de la escuela El Trigal, ¿sí? Es una de las 2 en Córdoba que tienen el aval por ahí del Ministerio de Educación, pero hay muchas otras que trabajan por su cuenta, digamos. Estas escuelas se mantienen solas, con la cuota nada más de los padres, que es muy poquita, y bueno, y es una forma distinta. Nos vamos a ir con el tráiler de una película que retrata un poco esto de la educación tradicional y la que es un poquito menos ortodoxa. La película, el documental, mejor dicho, se llama La Educación Prohibida. Es un documental que nos muestra cómo las cosas importantes de la vida por ahí no se enseñan en los libros y además, bueno, obviamente cuestiona ciertas claves de la escolarización moderna del día de hoy. La investigación cubre 8 países y se entrevistó a más de 90 educadores. Es un film súper completo y no hay que perdérselo. Nos vamos a la pausa con el tráiler, ya volvemos. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante.
La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. 3. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. ¿Eso no es educación? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Córtenla. Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño 1 hora al día. Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Igual me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela.